Buenos días, ya en casa, llevo 2 semanas, un poco más sin estar en casa y echo mucho de menos mi café, así que lo primero, vamos a hacer un café y luego os cuento el día. Bueno, hoy el día va de Porsche, ya lo veréis, pero arrancamos con la cafetera más bonita del mundo y no viviríamos sin café, o sea... Es que yo no me tomo un café cuando me despierto para tomar café. O sea, claro, es muy loco. Bueno, muchas veces de los que más preguntas tenemos en los videoblogs es de nutrición, a la gente le interesa mucho. Por cierto, que siempre me veis vestido o de bici o de moto de tal, también está bien vestido de calle, que también hay vida después del deporte. Hoy me toca desayunar, el equipo me carga con el entrenamiento en Training Peaks, también la nutrición. Hoy me toca desayunar, hoy tengo 4 horas de bici y para desayunar 80 gramos de avena con un plátano, un poco de miel y un café con leche. Es mi desayuno preferido, de hecho, así que vamos a ello. ¡Buenos días, Titi! A mí no le gusta nada la avena. A Max y a mí nos gusta muchísimo. Yo le pongo el plátano dentro porque así se deshace un pelín, coge ahí el sabor la avena y que si no, no tiene mucho sabor. Pues a Mía no le gusta mucho, le gustan más los cereales, le gusta más tostadas. En cambio Laura, Max y yo sí que desayunamos avena todos los días. Hoy Max está en fútbol, que empieza pronto, a las 8 le dejamos en el campus de fútbol. Y nada, yo desayuno luego, que si no se me hace la mañana muy larga. Un poquito de grasa no le hace daño al cuerpo y le da sabor. Un poco de peanut, un poquito de agave y truco final, todos los kilos que queráis de canela, que esto nutricionalmente es gratis y le da sabor. Nos vamos a montar escapes. ¡Papá, la llave del coche! ¡Eres un despistada! Sin esto no vamos a montar mucho, ¿eh? ¡Vámonos! Bienvenidos a Car Center Andorra, ¿eh? Esto es como, yo lo digo siempre, es como el Toys R Us de los niños mayores, ¿eh? Solo hay que coches bonitos. Y aquí estamos con Turbo S. Como sabéis, soy un loco de los coches. Este es uno de los mejores coches que he tenido nunca, o sea, más polivalente y más top que un Turbo S no existe. Y encima ahora, con los amigos de FI Exhaust, lo que me faltaba, juntarme con ellos, porque vamos a hacer muchas cosas guays. Estamos preparando también un escape muy loco para el McLaren, pero el primero que vamos a montar va a ser el Turbo S, que si algo le falla a este coche es que no hace prácticamente ruido, así que esto hay que mejorarlo. ¿Y a ti te mola el ruido? A nosotros nos mola el ruido. Además, si tiene un mandito que lo puedes parar, ir tranquilo, y cuando no hay gente puedes darle un poco de ruido, y cuando no está Laura, que no le gusta nada el ruido. Así que guay, vamos a empezar a montarlo, vais viéndolo y luego escuchamos. Bueno, subimos el coche al elevador y abrimos el paquetito, a ver qué hay dentro, ¿no? Me gustan a mí los coches y los juguetes estos. Uf. Y nada de tramo final, ni nada. Colector hasta la otra punta, ¿eh? ¡Guau! Mirad qué bonito. Esto cuando coge ese color. Nada, que lo vamos montando y os lo vamos enseñando. También le vamos a montar un difusor de carbono, porque un escape tan bonito se merece un poco de chuches, así que ahora Kiko os irá enseñando cómo lo va montando y nos vemos luego. Porsche 992 Ultimate. Muchas ganas de ver cómo suena, ¿eh? Madre mía. Los vecinos van a estar contentos. Una cosa muy importante, vamos a grabar el antes, que parece un coche eléctrico, y grabamos el después, va.
hemos hecho el antes, ¿vale? No se oye nada. Vale, pues ya estamos en proceso de sustituir el escape. Vamos primero a sacar todo lo de serie. Tenemos el tramo final. Aquí tenemos catalizadores YPF y colectores. Vamos a sacarlo todo y vamos a montar el FI. Coche ready. Me toca entrenar, ¿eh? Vamos a por 4 horas. ¿Quieres más, de geles o de barritas? Geles. Geles. Venga, geles. Día de geles hoy, pues. Cargo. $80 gramos la hora. O sea que hay que cargar bien. Vámonos. Let's go. Chao, amore, te estimo. Como siempre, todo de culo, 1000 cosas a la vez. David, yo, el 41 Team, todos. Así que yo me voy a entrenar, que tengo 4 horas. Tú puedes ir a grabar mientras cómo va montando el escape y demás. Nada, seguimos, tío, te veo luego. Chao. Vamos a sustituir también este difusor de carbono, pedazo de difusor que nos ha traído Aleix, que le va a dar un toque al coche. Bueno, 3 horas de entreno, ¿eh? Voy a comer algo que tengo hambre ya y he aprovechado aquí para grabar. Mirad qué bonito. No me da tiempo de que David me grabe un poco, que quería ahí unas imágenes chulas con su cámara buena, con la bici, pero está liado con el coche. Yo voy tarde, así que somos content creators, ¿eh? Me lo grabo yo un poco, os grabo aquí un poco de contenido bonito para que veáis qué zona tan bonita en Sant Joan de l'Erm y me voy rápido a buscar a cambiarme. Os enseño lo que como también hoy, que así Jolín hoy, la Nutri del team, estará contenta, que ve que cumplo a rajatabla y siempre preguntáis mucho, así que os lo enseño y vamos a por el coche a ver cómo petardea esos escapes FI. Chao. Ya llego de entrenar, estaba aquí cargando toda la comida y nada, 4 horitas. Cuando he llegado, ahora estoy estas 2 semanas preparando, entrenando bien, porque viene la traca, luego Campeonato de España de gravel, así que estoy monitorizando también muy bien la comida y demás. Me he tomado cuando he llegado las ketonas, luego 30 minutos sin comer nada, ducha. Y aquí está, el equipo te pasa la Nutri, los macros. Por ejemplo, hoy tengo que comer 750 kilocalorías, 115 gramos de carbohidratos, 40 gramos de proteína y 20 de grasas. Entonces yo lo que hago, ellos en vez de decirte pues que tienes que comer arroz o pasta, porque teniendo a niños en casa y demás, pues lo más fácil es tener los macros y luego tú te lo organizas. Yo me voy al ChatGPT y le digo, quiero comer pasta o arroz o tal, le mando la foto de los macros y me lo hace. O por ejemplo, como hoy, Mia ha comido pollo a la air fryer y sobraba un poco, así que le he dicho a ChatGPT, oye, dime cuánto pollo le meto con los ñoquis y demás, que me apetece ñoquis, y te lo hace. Y aquí está lo que voy a comer hoy, que son 250 gramos de ñoquis con 80 gramos de pollo y un poquito de tomate natural y un poquito de queso. Así que luego un bol de fresas. Todo pesadito, todo controlado, que pesar la comida no significa que estés como enfermo, que tal, es para controlar todo, que saber un poco lo que comes, que es muy importante. Son las 4 de la tarde, tengo mucho hambre, así que como y nos vamos a buscar el coche a ver cómo suena ya, tío. Vamos. Un truquito. Esto lo vi en un vídeo de Alberto Contador y me gustó mucho. El aceite, que está bien, es muy bueno, pero es muy calórico, entonces con spray parece que le eches mucho y le echas muy poco realmente, así que aceite en spray cuando queráis recortar, buen tip. Y luego, obviamente, este truco es muy antiguo, pero el agua con gas va muy bien también para hinchar. He comido
iba a comer para merendar. Mirad lo que me ha hecho Laura. Banana bread de avena, plátano, dátiles, brutal. Porque para cargar bien esta semana para la traca, tener meriendas buenas. Incluso a veces me llevo un trocito con la bici, porque realmente es muy healthy y bastante calórico para entrar. Así que esto, team building. Nos vamos a buscar el coche, let's go. Mirad qué pasa de colectores, macho, increíble. Brutal. A ver cómo suena. Falta montar, que están terminando el difusor de carbono que hemos puesto también para que quede bien chulo. Y lo escuchamos, tengo ganas de escucharlo, a ver cómo suena. ¿Va a sonar o no? Hombre. Vale, Kiko, dale amor. Bueno, con esto y un bizcocho se acabó el videoblog. Me voy a probar el coche. Adiós. See you later.